Buenas tardes a todos. Iniciamos nuestro seminario de hoy. Nos acompaña la experta doctora en historia, la doctora Isabel Juárez Becerra. Doctora Isabel, es un placer que usted nos acompañe hoy dando este tema tan interesante. La doctora Isabel Juárez Becerra es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Maestría de Historia de México en la Universidad de Guadalajara. Hola, muchísimas gracias a ustedes, a la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, por preparar este tipo de actividades que la verdad me parecen sumamente enriquecedoras y más en estas fechas en que conmemoramos pues el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Les agradezco a ustedes por la invitación y tener la oportunidad de compartir sobre la importancia de las mujeres en la historia. Es para mí en verdad un gusto enorme poder compartir sobre este tema, compartir un poco de lo que hacemos desde historia y en el que identificamos claro la labor de diferentes mujeres, de diferentes estamentos, de diferentes profesiones. Hablar de las mujeres en la historia no es solo un asunto de moda o porque sea el mes de las mujeres o porque sea algo de agenda, ¿no? Es hablar de las mujeres porque hay una necesidad de reconocernos en los discursos históricos, ya sea mundiales, nacionales, regionales, personales inclusive, el reconocimiento de nuestras antepasadas, de nuestras generaciones que nos precedieron. La historia de las mujeres ha sido un ejercicio pues de reflexión, de percepción, de conciencia, de crítica y autocrítica, porque hubo un momento en que comenzamos a cuestionar como mujeres, ¿por qué si somos la mitad de la humanidad, por qué no estamos o por qué habíamos pasado desapercibidas en la narrativa histórica? Esta inquietud pues llevó a los estudios de las mujeres. En un momento parecería que las mujeres no habíamos tenido una participación relevante en miles de años, que no habíamos hecho nada digno de historiar, ¿no? Pero en realidad, con los estudios que se han realizado, pues nos damos cuenta que el por qué habíamos pasado de lado invisibilizadas, en gran medida porque la narrativa histórica había sido escrita por varones, por la pluma de hombres, y entre ellos, entre hombres, pues sí se identificaban los logros del otro, de los que hacían alguna proeza, generalmente militar, de los grandes políticos, los grandes estrategas, y entre ellos pues se reconocían, se ensalzaban, se elogiaban y escribían sobre ellos, ¿no? Pero de las mujeres, ¿quién escribía? ¿Cómo iban a reconocer los logros que hacíamos las mujeres? En medio de las olas feministas, pues las mujeres comenzamos a echar de menos nuestra presencia y comenzamos también a buscarnos en esa historia, en los relatos, en las breves o pocas pistas que podíamos ir reconstruyendo y retomando para nuestra historia. Porque también ese es otro punto, ¿no? Los que van dejando huellas, vestigios de la historia son generalmente los hombres, los que tienen la pluma a su alcance, los que cursaron una escuela, justamente lo que mencionaba al inicio Lupita López. Si las mujeres no iban a la escuela, ¿dónde iban a dejar vestigios? Si las mujeres no escribían libros, tratados de medicina, no estaban insertas en el periodismo, y algunas cuando lo empezaron a hacer lo hacían bajo firmas de seudónimos y a veces eran seudónimos de hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo las íbamos a identificar? Todas esas trabas son porque no había una facilidad para integrarse dentro de estas actividades, y esas mismas trabas que padecieron en su momento, pues las encontramos después las historiadoras al momento que nos queremos acercar, ¿no? ¿Cómo identificar el seudónimo de un hombre? Que en el seudónimo de un hombre está atrás la pluma y el trabajo de una mujer, ¿no? Porque tenía que esconderse a través de esos seudónimos. La historia de las mujeres en sí, pues ha sido todo un proceso de construcción del conocimiento y ha tenido diferentes etapas. Unas primeras, pues muy incipientes de reconocimiento. Primero se identificó a las mujeres que parecían excepcionales, ¿no? Las grandes mujeres que podríamos nombrar del periodo de independencia, las grandes heroínas, que si la corregidora, que la conocemos por la esposa del corregidor, de hecho también por eso la corregidora, ¿no? Josefa Ortiz de Domínguez, y cómo todas esas trabas también van haciendo que el acercamiento a estos grandes líderes, pues vaya quedando un poquito ahí bajo la sombra de las que fueron esposas, ¿no?
La esposa, en el caso de Jalisco, la esposa de Pedro Moreno, Rita Pérez de Moreno, lo que pasó con la corregidora también. Y otras, Leona Vicario, que en mucho tiempo se le consideró solo como la esposa de Quintana Roo, cuando ella también un papel activo en la lucha de la independencia. Ella estaba al pendiente de la correspondencia, buscaba el envío de armas al bando insurgente, fue hecha prisionera. Bueno, prosigo. Eso de reconocimiento de las mujeres, pues nos condujo también a estudiar cuántas éramos, dónde estábamos y qué hacíamos. Después el análisis pues ha sido más profundo y se ha enfocado en saber por qué pensamos las mujeres de una o de otra forma, por qué nos diferenciamos de los hombres, cómo nos construimos y a partir de qué. A pesar de todos estos grandes avances de la historia de las mujeres y la historia de género, pues seguimos en un proceso de identificación y hay muchas mujeres en lo individual, lo gremial y social que aún no han sido estudiadas, inclusive pues muchas mujeres que tuvieron participación en momentos muy fuertes, muy relevantes en la historia de México, como podría ser el proceso de independencia o el proceso de la revolución, el periodo de reforma. Tenemos ya identificadas a varias mujeres, pero no hay estudios que profundicen o estudios, investigaciones serias y comprometidas que investiguen sobre estos personajes, como Leona Vicario. Hay algunos relatos históricos, una novela histórica incluso de la autora Celia del Palacio, que nos permite acercarnos justamente desde la ficción, porque no hay mucho documento sobre estas mujeres, ¿no? Ni de Leona Vicario, ni de Rita Pérez de Moreno, ni de la corregidora, ni de Gertrudis Bocanegra, que heroína de Pátzcuaro, que fue fusilada en el periodo de independencia. Imagínense todas las mujeres que están ahí guardadas, esperando pues a ser identificadas, a ser reconocidas, y algunas conocidas pues no hay mucha historia que escribir porque no hay vestigios, no hay muchas notas sobre ellas. Son como las problemáticas que nos enfrentamos a acercarnos a hacer esta historia, ¿no? Hace poco en Guadalajara tuve la oportunidad de presentar un trabajo sobre los personajes ilustres jaliscienses, tanto hombres como mujeres, y me preguntaron sobre qué mujeres se podrían sumar a la lista de personajes ilustres en la Rotonda en Guadalajara, que se hace una efigie, una escultura de bronce monumental. Y pues la pregunta, al momento que me la hicieron, pues si uno piensa en hombres, es muy fácil de identificar, porque la mayoría en vida ya habían sido reconocidos como próceres, pero en las mujeres no es igual de fácil. Faltan muchísimas historias por narrar, faltan muchos prejuicios por vencer y estereotipos con los que seguimos luchando. Porque hay mujeres escritoras de pluma prodigiosa que apenas ahorita están siendo rescatadas y están comenzando a ser investigadas. Pintoras como María Izquierdo, si ustedes la conocen algo de su trabajo, pues creo que podríamos coincidir en que tiene una obra estupenda, reconocida, ya que ha alcanzado cierta fama internacional, pero nunca fue la Frida Kahlo, ¿no? Nunca tuvo toda la atención que ha tenido la figura de Frida Kahlo. ¿Por qué? Porque María Izquierdo, desde que comenzó sus exposiciones de pintura, y aunque expuso en Nueva York, se posicionó como un grupo diferente al que dominaba la élite de la Ciudad de México, que estaba compuesta por Frida Kahlo y Diego Rivera. Diego Rivera y este grupo de pintores hombres cobijaban de cierta manera a otro grupo de pintoras. Y el trabajo de María Izquierdo quedó relegado. Y su figura, su participación, su legado, también había sido legado. Y hasta apenas hace unos años se empezó a retomar. Y María Izquierdo, que es una pintora alaguense de San Juan de los Lagos, acá en Jalisco, hasta apenas ahora ha sido retomada su legado histórico y se ha considerado colocarla en la rotonda de los jaliscienses ilustres, ¿no? Ya con una escultura, ya reconocerla. Pero así como ellas, pues hay otras mujeres normalistas, comprometidas, o cocineras incluso, que estas compartían su conocimiento en múltiples recetarios. Todas estas mujeres aún están esperando la investigación. Y pues como mencionaba, pues muchas en su momento enfrentaron la oposición, la imposición, la exclusión, estuvieron ahí a la sombra sus trabajos. Muchas tuvieron que usar pues los seudónimos masculinos para poder posicionarse un poco.
Y ahora desde la investigación pues nos enfrentamos a esa exclusión, a esos prejuicios que parecen que siguen ahí a pesar de que pues ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Es difícil destacar a las intelectuales cuando tienen cierta sombra también en cuestiones de honor. No es fácil acercarse a las mujeres que no fueron buenas hijas, madres o buenas esposas. También esos son impedimentos que han dejado relegado su trabajo. Enseguida voy a exponer algunos de esos, de algunas de esas mujeres que por estas otras sombras relacionadas a su honor, ya no a su legado, pero que como manchan su honor, lo que se considera correcto para las mujeres, pues impide que se les estudie a profundidad, ¿no? También los temores a los que se enfrenta la academia, ¿no? No es lo mismo estudiar al amante que estudiar a la gran esposa reconocida, bienhechora de alguna ciudad, ¿no? Todas estas son las implicaciones al acercarnos a construir conocimiento y al acercarnos a investigar acerca de las mujeres. Por ese tipo de cuestiones, pues nos hemos olvidado de pintoras como María Izquierdo, nos hemos olvidado de enfermeras que han impulsado creación de instituciones, como Elena Arismendi, que es de una de las personas que voy a hablar enseguida. Pero bueno, también voy a empezar por mujeres comunes, porque aquí me interesaría sobre todo destacar que todas las mujeres de cualquier estamento, de cualquier clase social, de cualquier profesión o sin profesión, todas hacemos historias y todas vamos construyendo y vamos dejando nuestro paso, ¿no? Vamos dejando un camino por andar. Hay algunas que tuvieron pues una participación incuestionable, que ha sido reconocida, que tuvieron más focos, pero hay otras que no, hay otras que digamos que entre comillas solamente fueron madres, pero solamente trabajaron como empleadas domésticas, solamente fueron parteras, solamente fueron costureras. Todas ellas hacen historia, todas ellas han dejado un legado y todas tienen que ser reconocidas porque nos reconocemos nosotras también a través de ello. En esta charla, pues me gustaría sobre todo enfocarme en eso, en que no hay un tipo de mujer, sino que hay una variedad, una gama de mujeres que han impregnado nuestra historia en diferentes momentos, en distintas latitudes, y que cada una de ellas tiene una historia por contar y una historia que debemos procurar escuchar, ¿no? A partir de las pocas o muchas fuentes que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Cada una de ellas nos permite conocernos y reconocernos en esas otras mujeres. Por eso, este abanico de mujeres que les voy a presentar no tiene un hilo conductor temporal, porque va marcando un poquito pedacitos, atisbos de historia en diferentes momentos de la historia de México. Pero todas nos identificaremos como mujeres, ¿no? Desde las mujeres transgresoras, las mujeres excepcionales, las que se consideran comunes y las que fueron grandes mujeres reconocidas desde su momento en que actuaron, ¿no? Y pues sin duda la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres es el aliciente que nos ha unido para la reflexión y que propicia también la crítica y la autocrítica sobre cómo nos acercamos, cómo investigamos acerca de estas mujeres, porque la forma en que investigamos acerca de estas mujeres es también la forma en que valoramos la importancia que tuvieron en la construcción de la historia. Nos permite valorar lo que se ha logrado, lo que ha cambiado, lo que falta por subsanar y, ¿por qué no?, pues también reconocer los recovecos que hemos creado en el camino, ¿no? Inicio con estas mujeres que ustedes ven aquí en la pantalla, las mujeres transgresoras. Como ya se había comentado un poquito en mi currículum, yo trabajo sobre todo mujeres delincuentes. Por eso que fue que formé una red sobre estudios carcelarios, en donde combinamos la visión histórica con la antropología, con la psicología, pedagogía, trabajo social, porque nos interesa ver no solamente la dimensión histórica de la construcción de la cárcel o de la delincuencia, sino cómo todos estos elementos, todas estas disciplinas convergen en la forma en que nosotros miramos a las delincuentes y en cómo miramos las cárceles, ¿no? Comenzaré por eso con este par de mujeres. Vemos a Manuela Gómez y a Petra Ramírez.
ambas fueron recluidas en el Departamento de Recogidas de la Penitenciaría de Jalisco, Antonio Escobedo, en 1871 y 1872. Manuela Gómez es la joven que parece lleva más bien un pequeño ramo de flores entre sus manos. Ella es una joven de 21 años, la pueden apreciar, tiene una mirada profunda, es una mujer joven, una vestimenta básica, ciertamente humilde, rebozo, las naguas, el blusón, un collar, muy bien peinada, el cabello completamente recogido. Ella era de una hacienda de la demarcación de Degollado, acá en Jalisco, y desde su pueblo en Degollado, en 1871, fue presa y dirigida a Guadalajara. Dirigida a Guadalajara para ser recluida en la cárcel de la Escobedo. ¿Y por qué fue recluida? Manuela había iniciado una relación sexual con un joven que no era su esposo. Ella quedó embarazada y después de un tiempo, pues este joven con el que tenía la relación se fue del pueblo y ella quedó pues con el embarazo, ¿no? Con el embarazo encima y la mancha que eso significaba. Manuela Gómez vivía con su hermano. Al momento que llegó el momento de dar a luz, ella se fue a un paraje de la hacienda a tener al bebé. Pero al momento que tuvo el bebé, ella lo tuvo sola, para empezar, parió al bebé sola, cayó sobre unas piedras y ella terminó con la vida del bebé, ¿no? El bebé una niña había nacido de Manuela en septiembre de 1871. Y ella, ya ante las autoridades, expresó que fue por vergüenza de lo que iba a pasar. Por la vergüenza de manchar su honor, había preferido terminar con la vida. Así que el mismo día que dio a luz, pues le quitó la existencia a la criatura. Hubo un facultativo que regó a la niña casi recién nacida y pues determinó que había sido golpeada de manera contundente aunque la acusada pues declaró que la niña había fallecido de manera instantánea al nacer y que no le había hecho nada, pues hubo testigos ante los gritos de la bebé, hubo testigos que llegaron a la escena y lograron desenterrar a la niña, que había sido enterrada también pues por su madre. Manuela, por este delito, pues fue sentenciada a cárcel por 10 años. 10 años por delito de infanticidio. A un lado de Manuela Gómez está Petra Ramírez, que ella es una mujer de 36 años, estaba casada, tenía un solo hijo y después de ese hijo tuvo 4 abortos. Después de estos 4 abortos, ella buscó la manera de tener un bebé, así que se le ocurrió robar uno. En algún momento encontró una mujer a la que con engaños le pudo robar una niña y se la llevó a su casa. La madre de esta niña robada junto con la policía se dieron a la tarea de buscar a Petra, la encontraron fingiendo, claro, que estaba recién parida, aunque, pues, como era de esperarse por lo del robo, pues ella no tenía leche y había atado a una persona que amamantara a la niña. Por este tipo de circunstancias, pues fue descubierta también y fue llevada a prisión. Fue llevada ella por plagio durante 1 año a la penitenciaría de Escobedo. Este tipo de mujeres fueron las transgresoras, que las podemos encontrar en este tipo de libros de penitenciaría, ¿no? Con historias más comunes, pero con hechos fatídicos en su vida. Y en este caso me interesaría rescatar 2 cuestiones. Una, lo que implica la maternidad para las mujeres, lo que implica el deshonor y el estigma social que producía para las mujeres enfrentarse a un embarazo sin estar debidamente casada. Y por otra parte, la importancia que llegaba a tener la maternidad, como en el caso de Petra Ramírez, una mujer que después de 4 abortos y
el dolor que eso le provocaba y ante las constantes pérdidas, pues decidió reafirmar su maternidad a partir del robo de una criatura, ¿no? En ese momento los jueces la criticaron, la cuestionaron, pues obviamente la juzgaron por este delito, pero no se reconocía esa necesidad de reafirmar su maternidad, sino que convenían en que ella había planeado este robo para satisfacer a su esposo, ¿no? Porque solamente tenía un hijo, y bueno, ya sabemos también la carga que implicaba, o que ha implicado, lamentablemente, la esterilidad en las mujeres, ¿no? Una mujer que es estéril, que hasta el mismo término llega a ser, de cierta forma, con una carga negativa, porque es aquella tierra que no da fruto, ¿no? Entonces una mujer que no da fruto, una mujer como Petra Ramírez que ya no daba fruto, pues también tenía todo este peso social sobre ella de tener que dar a luz, y pese a los intentos ella no podía lograrlo. Tenemos este tipo de mujeres, las transgresoras, pero también tenemos otras, como Elena Arizmendi, las impulsoras, que yo me atrevería a decirlo. Estas otras mujeres que son más fáciles de reconocer. Pareciera por lo menos más fáciles, ¿no? Son mujeres de estamentos más favorecidos. Podemos ver aquí una imagen de Elena Arizmendi, su ropa es totalmente distinta a la que presenté hace un momento. Se ve que es una chica de élite, distinguida, obviamente su ropa confeccionada con mayor detalle. Tienen otras posibilidades simplemente, ¿no? Un acceso a la educación, son contextos quizá que podríamos decir más amigables, que les provocan o que favorecen las demás, ¿no? Elena Arizmendi era una mujer, es una mujer que apenas ha sido estudiada recientemente por la doctora Gabriela Cano. Podríamos decir que Elena Arizmendi es una mujer decidida, una mujer que le dejó un legado tangible, perteneciente a una clase de élite, de la élite porfirista, y que le permitió esto convertirse en enfermera. Sin embargo, hasta hace apenas unos años ha sido estudiada. ¿Por qué no se había estudiado la figura de Elena Arizmendi, a pesar de que pues, era de una buena familia y dejó varios vestigios en la historia? Enseguida se los voy a ir comentando. Arizmendi nació en 1884 en la Ciudad de México, estudió en el Colegio de San Ignacio de Loyola, conocido como Las Vizcaínas, y posteriormente se trasladó a Texas, donde estudió enfermería con la congregación de las Hermanas de la Caridad. Elena Arizmendi fue una de las impulsoras, casi la de la Cruz Blanca Neutral, con la finalidad, que tenía pues la finalidad de proporcionar servicios médicos a los heridos de la Guerra de Revolución, y que posteriormente se convirtió en lo que sería la Cruz Blanca Mexicana. Elena era reconocida por maderista, y en las siguientes imágenes se le puede apreciar, no sé si se aprecia el cursor, pero casi a la mitad está con Francisco I. Madero, Sara Pérez, esposa de Francisco I. Madero, y aparece también Elena Arizmendi. Ella tuvo esta participación más institucional, más política, que fue igual de valiosa que las soldaderas que se integraron, por ejemplo, a las tropas revolucionarias, que de estas mujeres que hemos conocido tradicionalmente, adelitas, pero que también brindaron cuidado a los enfermos o que estuvieron al frente de los campos de batalla dirigiendo tal cual tropas. Elena Arizmendi y las adelitas forjaron la historia y la forjaron desde sus diferentes trincheras. Elena Arizmendi pues tuvo una fuerte educación católica y una reconocida disposición a la caridad. En 1915, después de haber impulsado esta Cruz Blanca Neutral, después en 1913, que había sido el golpe contra Madero, ella permaneció todavía un par de años más en Ciudad de México, pero en 1915 se fue a Estados Unidos y se instaló en Nueva York. Elena era contraria a la idea de divorcio, pero eso no le impidió que en Nueva York, donde se había sentado, se integrara a grupos que participación política de las mujeres. Incluso ella se incorporó también al trabajo periodístico. De acuerdo con Elena Arizmendi, salió de México con el deseo de consolidar su relación de pareja extramarital con José Vasconcelos.
Por mucho tiempo, esta sombra fue la que eclipsó sus logros. Elena era conocida como la amante de Vasconcelos, con el estigma que ello implica. Aunque la relación con Vasconcelos fue fugaz, pues apenas salió solamente duró un año más esta relación. Sin embargo, fue Elena Arizmendi la que siempre llevó sobre sus hombros la carga social del estigma que provocó la relación fugaz con José Vasconcelos. Su permanencia en Nueva York por casi 2 décadas le permitió de cierta manera evadir el estigma social y familiar que pesaba sobre el amante, ¿no? Imagina chica de élite, de buena familia porfiriana, reconocida como enfermera todavía en 1911, se convierte de repente en la amante de, y el ser amante de deja de lado todo y en el impulso de esta cruz blanca. Vasconcelos en 1935 publicó sus memorias, donde a Elena, ¿no? A esta amante, pero le puso el mote, el seudónimo de Adriana. Aunque era un personaje que entrecruzó elementos de ficción, la creación fue prolongar el estigma social que pesaba sobre Elena y contribuyó a que se invisibilizara más. No era lo mismo la pluma de un José Vasconcelos, reconocido intelectual, secretario de Educación Pública, impulsor de instituciones o con fuerte posición en universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, de una mujer señalada, acusada como la amante. Se posicionaba la débil pluma del fuerte peso político, intelectual y la pluma de un José Vasconcelos, ¿no? Un hombre totalmente reconocido en la esfera nacional, en la política nacional y con todos los vínculos que ello implica. En 1938, Elena Arizmendi decidió volver a Ciudad de México de manera tan activa como lo había hecho en Nueva York con grupos activistas, feministas, de ese estigma social y familiar que la había alcanzado, ¿no? O que la había destacado. También hasta hace apenas unos años, pues fue reconsiderado su estudio, el estudio de Elena Arizmendi, principalmente por Gabriela Cano. Y aquí dejo sobre todo sobre la mesa una provocación, ¿no? Sobre cuáles son los elementos significativos de las mujeres, las mujeres presas, la educada en gran medida, vínculo con lo que es lo honorable, con lo que es el honor femenino. ¿Por qué Manuela Gómez mató, sellada a deshacerse de la vida del bebé, de su bebé? Porque estaba todo este peso, todo este estigma social sobre sus hombros. ¿Por qué Mendy, a pesar de todos los recursos, la educación o el apoyo que pudo haber tenido una chica de élite, de buena familia, el estigma que provocó haber tenido esta relación fugaz, en cierta medida, con Vasconcelos, ¿no? Porque estaba su honor de por medio. Este tipo de mujeres son las que se volvieron difíciles de estudiar, porque este estigma, que parecía algo muy personal, influyó para que no se le estudiara de manera profunda, ¿no? ¿Cómo estudiar al amante? Arizmendi, su logro de gestión, a esta enfermera que impulsó la Cruz Blanca Neutral en un momento muy importante en la historia nacional, pero cómo acercarse a estudiar a ella, la mancha que implicaría el ser la amante de él, ¿no? Si tienen la oportunidad de leerlo o les gustaría profundizar, el estudio de la doctora Gabriela Cano nos permite abordar el personaje más allá de juzgar sobre ellas, ¿no? Sino hacer un trabajo más amplio, en estas ambigüedades de lo bueno y lo malo. Nosotros como historiadores no juzgamos la participación de Elena
como amante, sino que lo retomamos como parte. No la siga invisibilizando, que ese estigma no siga siendo un freno para conocer, identificarnos más con este tipo de mujeres, ¿no? Y ahí también hay otra palabra clave, lo que implica la identificación, ¿no? ¿Por qué no se ve a Elena Arismendi? Porque había sido la amante. ¿Y qué implicaba esto? Que mujeres decentes, enfermeras con un amante, ¿no? Es algo, podría parecer muy negativo y algo con lo que a primera instancia no se quisiera una mujer activista en Nueva York, esta mujer que estuvo en grupos en pro del voto femenino. Esta enfermera que retomo sobre esto de la identificación, ¿no? Cómo todos estos son de los retos a los que nos enfrentamos al investigar a las otras mujeres, ¿no? Y cómo nosotros mismos tenemos que estar con una mirada abierta, crítica, pero comprensiva de las realidades que enfrentan estas mujeres, ¿no? Que si no eran, entonces, no fueron honorables, digamos, en su momento, esta Elena Arismendi, que se aventuró a ser la amante de, con todo lo que ello significaba, pero cómo eso, ese acto de su vida, invisibilizó, sombreó, dejó de manera opaca todos los demás logros que había hecho, ¿no? Todos estos son retos que enfrentamos también en la investigación. Avanzo con otro tipo de mujeres, y son las mujeres campesinas, o las líderes gremiales. En esta ocasión, pues menciono como ejemplo a María Guadalupe Ursúa, una líder campesina reconocida, o que empieza a ser reconocida, más bien dicho, ¿no? Sobre todo esto lo hago como mencioné, para revalorar que todas y todos somos parte de la historia y que nosotras mismas hacemos historia, ¿no? Aunque seamos de diferentes estamentos, de diferentes realidades. Las mujeres de México, las mujeres campesinas también jugaron un papel relevante desde diferentes ángulos, ¿no? En este momento me centraré en las agremiadas de la Secretaría de Acción Femenil de la Confederación Nacional Campesina, conocida como la CNC. La CNC fue un órgano que, al igual que la CNOP y la CTM, eran filiales al Partido Revolucionario Institucional, y pues bueno, tenían una dinámica populista de acercar a las bases al régimen y pues obviamente también de captar sus votos. La CNC tenía una ala femenil que tenía pues el cometido de aglutinar a las mujeres. Guadalupe Ursúa Flores, que ustedes ven en la imagen, fue una jalisciense campesina que nació en 1912 y creció en un ambiente rural. La joven Guadalupe Ursúa se relacionó con los grupos agraristas y ejidatarios. Conoció a Lázaro Cárdenas y a diferentes líderes campesinos del sur de Jalisco y de Michoacán. Como campesina, pues se integró de forma activa en la Confederación Nacional Campesina, en la CNC, desde la sección femenil. Guadalupe Ursúa se preocupó y ocupó en tener mejoras en su municipio, en San Martín de Hidalgo, donde en 1940 promovió la construcción de un hospital local. Después promovió una biblioteca municipal en 1941 y más tarde un centro de alfabetización para mujeres campesinas en 1942. Y posteriormente la creación del patronato local para luchar contra la lepra en 1947. Guadalupe Ursúa era la presidenta del patronato pro hospital y se dedicó a realizar diferentes gestiones para conseguir los fondos necesarios. De forma insistente, escribió solicitudes de apoyo a la Secretaría de Hacienda, al gobernador de Jalisco, a los migrantes de San Martín de Hidalgo que vivían en Estados Unidos, al presidente Miguel Alemán y a su esposa, en fin, a todas las autoridades que ella consideró conveniente que pudieran abonar y consolidar el hospital en San Martín de Hidalgo. En 1944, Guadalupe Ursúa logró que la Dirección de Bienes Nacionales le otorgara un lote para la construcción de un hospital, el hospital que tanto había soñado y del que tantas gestiones había realizado.
Su perseverancia la llevaron a salir de ese pequeño San Martín de Hidalgo y dirigirse a la Ciudad de México con la finalidad de entrevistarse con el secretario de Salud para solicitarle, ya que tenía el terreno, solicitar entonces al personal administrativo y técnico que dirigiera el pequeño hospital. Guadalupe, aunque había hecho estudios de comercio, se interesó por la salud de su pueblo y sobre todo por luchar contra la lepra. Ella, junto con una de sus tías, habían montado un pequeño consultorio en donde atendían a los dolientes de lepra. Antes de esto, ella lo hacía de manera muy rudimentaria quizá, pero alcanzó a tener cierta capacitación de la Cruz Verde como enfermera para seguir ella con este servicio que prestaba a su comunidad. El cabildeo de Guadalupe Ursúa a favor del hospital se mezcló entonces también con más gestiones para establecer un pequeño consultorio dermatológico. Guadalupe Ursúa, quizá sin proponérselo desde el inicio, tomó así relevancia política no solamente en la esfera regional, estatal, sino también en lo nacional. Ursúa Flores fue la primera diputada de Jalisco, electa en 1953, y fue una de las primeras 5 diputadas federales de México. Todo esto lo realizó con la bandera de su partido, el Partido Revolucionario Institucional, y desde la Confederación Nacional Campesina, y con el apoyo de la Secretaría de Acción Femenil. Pues hay que recordar que ya entonces las mujeres tenían el acceso al voto. Ursúa Flores fungió también como secretaria nacional de la ala femenina de la CNC. Desde esta Secretaría de Acción Femenil promovió cursos de capacitación para mujeres campesinas que tenían la finalidad de replicarse en la escala local. Los cursos incluían desde primeros auxilios, realización de conservas, cuidados infantiles, alfabetización, diferentes áreas, ¿no? Y el propósito era que estas mujeres que eran elegidas iban a Ciudad de México, recibían el curso con el compromiso de replicarlo en sus comunidades. Ursúa Flores se desempeñó un par de ocasiones más como diputada federal, después como presidenta municipal. Toda su vida se la pasó gestionando hospitales, bibliotecas, escuelas preparatorias, caminos, reparación y construcción de presas, entre otros bienes para sus comunidades principalmente rurales. Guadalupe Ursúa nunca se casó ni tuvo hijos. Toda su vida la dedicó al servicio. A pesar de la relevancia y excepcionalidad de Ursúa Flores, al ser la primera diputada federal de Jalisco, hasta hace apenas unos años también se ha comenzado a investigar acerca de ella, ¿no? Ya de manera más seria y profunda. Sobre ella, si es de su interés, pueden encontrar más acerca de su biografía en el libro de, bueno, aquí lo muestro un poquito, Mujeres en el Cambio Social, que es una investigación de la doctora Teresa Fernández, que publicó en 2014, donde encontramos varias biografías de mujeres, sobre todo, que tuvieron mayor relevancia, sobre todo en Jalisco, ¿no? Pero que, como vemos en este caso, Guadalupe Ursúa, pues tuvieron eco y alcance en las esferas nacionales, ¿no? Con secretarios de salud, con secretaria de Hacienda, con la Secretaría de Agricultura, con todo lo que implicaba que una mujer diputada hiciera gestiones y que las viera consolidadas, porque también eso creo que es algo que hay que recalcar. Este hospital de San Martín de Hidalgo se puso en marcha. Todas estas gestiones que realizó Guadalupe Ursúa se fueron consolidando. Algunas obviamente pues demoraron más que otras, pero ella estuvo muy perseverante en sus gestiones. Y aquí pongo otra provocación sobre la mesa, ¿no? ¿Cuántas mujeres más, cuántas enfermeras normalistas, de sinfín de profesiones, ingenieras, trabajadoras sociales, abogadas, cuántas mujeres más seguirán por ahí invisibilizadas? ¿Cuántas más siguen a la espera de ser estudiadas y reposicionadas en los discursos históricos? ¿Cuántas en las luchas sindicales o cuántas impulsoras de otras instituciones que aún no conocemos, que aún han pasado por ahí desapercibidas, ¿no? Solamente como un poquito de reflexión, porque seguramente ustedes y yo conocemos personas valiosas que han dejado huella en nuestra historia, que han tenido papeles
cálidos o destacados cercanos a nosotros con los que nos podemos identificar y aún no han sido estudiados. Paso aquí con otra de las mujeres que han marcado historia, en este caso también a Irene Robledo, ¿no? Ella fue fundadora de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Guadalajara. Robledo García nació en 1890 y fue la única mujer que firmó en 1925 el acta constitutiva de la Universidad de Guadalajara, al lado de personajes como José Guadalupe Zuno, Enrique Díaz de León y otras personalidades prominentes. En 1950, Irene Robledo logró que se abriera un departamento de trabajo social en la universidad y en 1953 se fundó la Facultad de Trabajo Social. Su compromiso con la sociedad, en especial con los niños, la llevó a acuñar el lema por una humanidad más doliente. En reconocimiento a su trabajo, Irene Robledo fue colocada en la rotonda de los jaliscienses ilustres. En su efigie, como se puede apreciar, se incorporó la frase por una humanidad más doliente que bordea una representación del continente americano colocada en un pedestal sobre la cual posa su mano derecha. En la mano izquierda, Robledo carga de manera firme un libro en el que en la portada dice Trabajo Social, porque aquí el libro no se aprecia muy bien, ¿no? Está muy pequeño. Aunque Irene Robledo fue la primera mujer ilustre reconocida por el gobierno de Jalisco. Sin embargo, su imagen quedó relegada a una de las calles menos vistosas que flanquean la rotonda de los jaliscienses ilustres. Quienes hayan tenido oportunidad de estar en Guadalajara, la rotonda se encuentra a un costado de Catedral, a su flanco izquierdo. Está bordeada por la Avenida Independencia, la calle Hidalgo, Liceo y... Sí, Independencia, Liceo y calle Hidalgo. Y al frente, Avenida Alcalde, ¿no? La avenida principal sería Avenida Alcalde. La segunda en importancia sería la calle Liceo. Y la imagen de Irene Robledo está a un costado, en el flanco de Independencia, que es una de las calles menos vistosas. Esto lo hago hincapié porque vemos que aunque se retomó el trabajo de Irene Robledo, aunque se le distinguió como la primera mujer jalisciense está en la rotonda de la que antes había sido la rotonda de los hombres ilustres, aún así, a pesar de que se le reconoció, siguió siendo relegada a una calle menos vistosa. Y eso también implica una cuestión política, ¿no? ¿Quiénes queremos que estén en la calle principal, donde todos los vean, donde todos los turistas los vean a primera vista, ¿no? ¿Y quiénes queremos seguir relegando en la historia? Después de Irene Robledo se incorporaron otras mujeres. Rita Pérez de Moreno, que sí fue colocada sobre la calle principal, esta avenida Alcalde, medianamente cercana a la efigie de su esposo Pedro Moreno, y se colocó ahí la efigie en 2010 con motivo de los festejos del bicentenario de la independencia, ¿no? Entonces, un momento político tuvo la fuerza suficiente o necesaria para que se reconociera a otra mujer y se le colocara en una avenida de real y verdadera importancia. Entonces, todas estas implicaciones son las que debemos tener en cuenta al momento que construimos historia de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en la rotonda de los jaliscienses ilustres? Recientemente, bueno, la primera fue Irene Robledo, después se colocó a Rita Pérez de Moreno, después, también apenas muy reciente, se colocó la figura de María Izquierdo, esta pintura que les comentaba. Pero contra estas tres mujeres tenemos cerca de 27 hombres, ¿no? Y vuelvo con lo que les comentaba al principio. Cuando a mí me preguntaron qué otras mujeres se pueden colocar en la rotonda de los hombres ilustres, híjole, es que es difícil porque son estudios que apenas están haciendo. El estudio de Guadalupe Ursúa, esta mujer campesina que les comenté, Guadalupe Ursúa podría ser una de estas mujeres que puede incluirse a la rotonda de los hombres ilustres, pero que es una mujer que apenas está investigando, ¿no? ¿Cuántas otras mujeres están aún sin investigar? Y no es que Jalisco no tenga mujeres ilustres, ¿no? Sino que no han sido estudiadas. Y eso pasa igual con otros estados, ¿no? ¿Cuántas mujeres han sido relegadas de la historia? Y aún cuando se les retoma con papeles secundarios o enfatizando cuestiones
más de su vida personal, como lo que había mencionado de Elena Arizmendi, ¿no? Pues, híjole, es que había sido la amante de cómo vamos a estudiar a una Elena Arizmendi que tenía todo este estigma social. El trabajo de la doctora Gabriela Cano es muy bueno en eso, creo que el manejo es muy oportuno, porque no se trata, y esto aquí pues hago mucho hincapié en ello, no se trata de ocultar lo que no consideramos propio de una mujer, ¿no? Sino comprenderlo, exponerlo sin juzgarlo. Nosotros, como historiadoras, ¿quiénes somos para juzgar la conducta de Elena Arizmendi, no? Ella ya padeció lo que tuvo que padecer, lamentablemente, por esa relación, ¿no? Permanecer más de 2 décadas en Nueva York, tratando de evadir todo este estigma social y familiar que la perseguiría en ciudad y todo el que opacó sus logros. Creo que ya sería suficiente con eso, ¿no? ¿Por qué nosotras seguir como machacando todo esto, ¿no? O juzgarlo desde nuestra postura del presente? Además, bueno, prosigo aquí un poquito con las imágenes. No solamente pues son las mujeres reconocidas, las primeras sufragistas, las primeras presidentas municipales, en el caso de las primeras gobernadoras, ¿no? No solamente las primeras en abrir camino, que claro que son importantes porque abren brecha, pero como les comenté al principio, también me interesaría como reconocer que hay una variedad de historias, una variedad de mujeres y que desde sus distintas trincheras han hecho historia, ¿no? Todas y todos seguimos haciendo historia. Y aquí me detengo en el Sindicato de Costureras, 19 de septiembre de 1985, aquí con algunas imágenes de la jornada y milenio. Este sindicato de costureras surgió porque en este temblor del 19 de septiembre de 1985, pues hubo varias mujeres que se quedaron pues lamentablemente atrapadas en los edificios donde estaban trabajando esas costureras, y hubo bastantes problemas para recuperar los cuerpos. Y lamentablemente la tardía forma en que se recuperaron los cuerpos fue porque los dueños de estas empresas, de estas fábricas de costura, estaban más preocupados en recuperar en primera instancia los textiles, que ellos argumentaban pues que era de gran valor, en recuperar los textiles y la maquinaria. Por eso hay el lema: una costurera vale más que toda la maquinaria del mundo, porque no se estaban permitiendo hacer los labores de rescate propiamente para recuperar pues los cuerpos. Y hubo muchas demandas de que había mujeres que se pudieron haber salvado si se hubieran iniciado con más prontitud las labores de rescate. Todo esto ocasionó que las mujeres, las costureras, un grupo que podríamos considerar, y que ellas mismas, hay varios estudios pues que lo afirman, mujeres que no tenían estudios, algunas si acaso habían cursado la primaria, mujeres de estratos humildes. Estas mujeres de estratos humildes tuvieron la capacidad de organizarse en un sindicato y exigir sus derechos y politizarse. Eso es también algo muy importante. Las mujeres, incluso en este momento que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, las mujeres tenemos capacidad política, capacidad de organizarnos. Y este Día Internacional de las Mujeres está marcado también por todas estas luchas, por todas las luchas que las mujeres han realizado a lo largo de los siglos y que siguen manteniendo. A lo mejor en un primer momento la lucha era por derechos políticos, por derechos laborales o sindicales, como en este caso de las costureras del 19 de septiembre. Pero ahora las luchas están enfocadas en otros campos, ¿no? Pero sigue habiendo toda esta lucha. Y esta lucha implica que las mujeres son agentes de historia, son agentes de cambio. Tenemos capacidad de transformar nuestro entorno. Estas mujeres del sindicato de costureras tuvieron que pasar por un hecho francamente traumático, un momento de impotencia, de no poder rescatar a sus compañeras, de ver cómo los familiares, los amigos, los hijos se acercaban a procurar estas labores de rescate y no les permitían. ¿Por qué? Porque los empresarios están enfocados en sacar principalmente el material, ¿no? Los textiles o la maquinaria que tenían en las fábricas.
esta situación tan fuerte como la del 19 de septiembre y todo el terremoto que eso implicó, que devastó en gran medida la Ciudad de México, hizo que estas mujeres se organizaran, formaran sindicatos que siguieran, es un sindicato que sigue vigente y que se agremiaran. Pero como este sindicato, hay otros muchos, ¿no? Que a veces, pues les repito, a veces por el tipo de sindicato que son, no se les ha estudiado con la debida profundidad que se debería, ¿no? Hay sindicato de molineras de Nixtamal, por ejemplo. Hay sindicatos, y este sindicato de costureras o el sindicato de molineras apenas empiezan también a estudiar, ¿no? No es lo mismo hablar de una confederación o un sindicato de varones que un sindicato de mujeres. Se estudia menos. Hay más trabas para su estudio, ¿no? O por lo mismo de la idea de lo que consideramos que es lo relevante, nosotros mismos vamos poniendo ciertos candados, ¿no? Porque ¿qué había sido lo relevante? Lo que hacen los hombres, lo que dirigen los hombres, las marchas que hacen los hombres, lo que exigen los hombres. Todas esas son trabas que impiden acercarse a un estudio a profundidad de las mujeres. Y tenemos que irlas eliminando y reconocer que las mujeres, desde cualquier lugar en el que se encuentren, como amas de casa, como empleadas domésticas, como costureras, como enfermeras, como presas, como mujeres que atravesaron una experiencia que las llevó a una penitenciaría, mujeres como Elena Arismendi, que impulsaron instituciones, como Guadalupe Ursúa, que se enfrentaron, una mujer campesina de su pueblo, con una educación, una crianza netamente rural, una mujer que se impuso retos y los alcanzó, que procuró el bienestar de su localidad en primera instancia, San Martín de Hidalgo, y que consolidó proyectos que beneficiaron a toda la comunidad. Que eso, tal vez de manera muy circunstancial, pero que la llevó a insertarse a una política nacional, a una política en donde ella tenía mayor capacidad de gestión ya desde su puesto como diputada federal, o ya desde las gestiones que podía realizar seguramente de forma más directa como diputada, como presidenta municipal. Ahí están todas esas otras mujeres. Y como les digo, hay otras muchas más que están todavía a la espera de ser estudiadas. ¿Cuántas más no estarán por ahí, no? ¿Cuántas no conocen ustedes? ¿Cuántas, no solamente aquellas primeras enfermeras, aquellas primeras médicos, aquellas primeras geógrafas, aquellas primeras biólogas? ¿Cuántas más mujeres esperan por ser estudiadas? ¿Cuántas mujeres más podríamos proponer, en este caso, para la rotonda de los hombres, de los personajes jaliscienses ilustres en otros estados, ¿no? En Chihuahua, en Mérida, en Yucatán, en Nuevo León. ¿En cuántos otros estados hay todas estas mujeres que esperan ser estudiadas? Bueno, yo concluiría en esto mi participación con esta reflexión, esta invitación a identificar las mujeres con las que nos identificamos y tener en cuenta, tomar esa conciencia que la aproximación a esta historia de las mujeres sigue siendo una tarea que está en construcción. Hemos avanzado mucho, sin duda, pero tan solo las fechas que les comento, el estudio de Guadalupe Ursúa Flores, un estudio ya a profundidad y que se sigue realizando por la doctora Teresa Fernández, es de 2014, es muy reciente. Y hay muchas otras mujeres que un poco las podemos identificar, pero que siguen sin ser estudiadas. Hay que avanzar sobre ello. Mujeres desde lo personal, desde los gremios, desde los sindicatos, de sus luchas, ¿no? Desde diferentes luchas, desde las luchas particulares o de las luchas sociales, gremiales, pero ahí están. Y hace falta todavía mucho trabajo más por irnos reconociendo, por irnos acercando, irnos identificando como mujeres, más allá de los prejuicios que pueda surgir de una historia, ¿no? Hay mujeres que no se han estudiado a profundidad porque fueron madres solteras, por ejemplo, porque tuvieron un hijo afuera del matrimonio. Todos esos son elementos con los que también tenemos que ir avanzando, ir más allá de esos estigmas y de esos prejuicios, de esos juicios de valor que la investigación también sigue teniendo por ahí como piedrita en el zapato, ¿no? Por lo que les comentaba de la identificación.
pero ahora yo creo ya en siglo XXI podemos ver ya de otra manera a esas mujeres divorciadas, a esas mujeres que son madres solteras, a esas mujeres que tuvieron hijos fuera del matrimonio, pero que han seguido ahí, que siguen haciendo historia, que son parte de nuestra historia y que han tenido un papel relevante y que debemos reconsiderar como parte de nuestra historia personal, gremial, nacional o mundial, ¿no? Las mujeres estamos ahí y claro que la importancia de las mujeres sigue siendo no solamente en la historia, sino en términos actuales, ¿no? Las mujeres seguimos en pie de lucha y seguimos avanzando. Estar ahora en una universidad, cursar estudios superiores, para algunas mujeres sigue siendo un privilegio, ¿no? Y debemos seguir luchando porque esa educación sea más amplia, tenga una cobertura más amplia, que esté más al alcance de todos, cada vez más al alcance de todos, ¿no? A veces las limitantes, o si antes las limitantes eran porque no había ingreso, porque no se permitía el ingreso a las mujeres a la universidad, ahora las limitantes llegan a ser otras, ¿no? Es más difícil que una chica que se embarazó muy joven continúe sus estudios, ¿no? Porque se ve como una limitante el tener hijos, el llevar la maternidad y el seguir estudiando, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Te casaste, tuviste hijos, ya no puedes seguir estudiando, ¿no? O ya no vas a poder con todo el paquete, ¿no? Ahora las limitantes son otras, yo creo que por lo mismo debemos de seguir repensando nuestra historia y seguir en pie de lucha. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y poder participar, poder compartir con ustedes acerca de la importancia de las mujeres en esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y felicitaciones. Un tema muy interesante y que gustó mucho. Todo el mundo aquí lo comenta. Que toquemos este tema en estos días y yo creo que siempre, como decíamos al inicio, es de la mujer, es todos los días reconocer nuestro trabajo, reconocer nuestra labor, porque a veces ni nosotras mismas nos reconocemos. Uno de nuestros campos de formación en el área de enfermería es el aspecto sociocultural. Entonces, es muy importante para nosotros tener la participación de mujeres tan valiosas en la historia como usted, que sin duda alguna resaltan a este tipo de mujeres invisibles en la historia de México. Y la importancia, el impacto que tienen en diferentes aspectos o áreas. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted cree que resultaría benéfico para un sistema democrático que haya más mujeres en puestos de decisión? Sí, sin duda sería benéfico, pero también que estas mujeres pues tengan, para esto también es muy importante la historia de las mujeres, ¿no? Que estas mujeres sean conscientes de su condición de mujeres, de su condición de género, de las desventajas con las que se tienen que enfrentar, que sea consciente, porque si no es consciente de todos estos retos, pues ¿qué va a hacer? Llegar y replicar lo que hacían los hombres en el poder, ¿no? Porque no es consciente de todas estas luchas. Entonces, el reconocernos en la historia ayuda a forjar y formar esa conciencia crítica, identificarnos y saber desde dónde partimos nosotros, ¿no? Mucho se ha cuestionado eso, porque a veces vemos a mujeres que llegan a puestos de poder, con capacidad de elección, y siguen replicando esquemas de varones, ¿no? Pero ¿por qué es esto? Porque no se identifican con las luchas de las mujeres, porque no se identifican con el pasado de esas mujeres que las presidieron y todas las luchas que tuvieron que enfrentar. Y pues claro, ¿qué vemos? Pues que siguen replicando los mismos modelos, ¿no? Porque no hay una conciencia, no hay esa empatía, y podría parecer muy vago, ¿no? Pero, o incluso increíble, ¿no? ¿Cómo es que como mujeres no nos identificamos con otras mujeres? Pero lo llevaría yo a otro ejemplo, que sería el de la violación. ¿Cuántas veces hemos escuchado o leído relatos sobre violación? Y como ejercicio, incluso solamente en Facebook, algún relato sobre violación, y hay otras mujeres que atacan a esas chicas violadas, ¿no? Hay mujeres que
que se casan con estos discursos machistas y patriarcales y las juzgan desde esa visión, ¿no? Así como hay hombres que dicen, pues, ¿qué hacía sola a esas horas de la noche? Hay mujeres que lo replican, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esa conciencia de lucha, esa empatía con otras mujeres. Se identifican más. Y eso mismo pasaría en las mujeres que tienen un puesto de poder, de capacidad de elección. Pues si se siguen identificando con los argumentos de los varones, pues poco variaría en su forma de ejercer esos puestos, ¿no? Si no hay como esta identificación con las luchas que llevan las mujeres, con el reconocimiento simplemente del techo de cristal, ¿no? Si una mujer, por el mismo puesto que un hombre, gana menos, pero ella lo asume como algo normal, pues obviamente no va a luchar por una mejoría, ¿no? Porque ella lo considera, pues, justo, ¿no? Claro, el hombre tiene una familia que mantener, las mujeres no. Las mujeres no. Las mujeres no son madres, jefas de familia que también proveen. Si lo seguimos naturalizando, normalizando, no lo vamos a cuestionar. Y si no lo cuestionamos, pues ¿por qué vamos a luchar por algo que no cuestionamos, que no nos incomoda? Eso fue el caso de las costureras, ¿no? No lucharon por sus derechos laborales hasta que hubo una situación que las puso al límite, las llevó a organizarse y a luchar. Pero si no, ellas no tenían prestaciones sociales, pero lo veían normal porque eran simples costureras, ¿no? Y en esa cuestión del terremoto necesitaban sus derechos laborales, su derecho a la salud. Se tuvieron que organizar para pedirlo. Por supuesto, yo también, bueno, tengo así cierta, me voy a analizar más las causas raíz de esos problemas. Yo desde mi poca experiencia creo, he llegado a las conclusiones que vivimos en un país fallido, con un sistema de justicia fallido, en el cual ha llegado hasta el límite a la paciencia de las mujeres para obtener justicia. Tampoco justifico las formas, pero sí creo que esto se debe tomar en serio. Como usted comentó, en la medida en que las mismas mujeres que ocupemos puestos en el poder o de decisión y seamos empáticas con otros asuntos que afectan a las mismas mujeres, pero también lo invierto, en la medida en que los hombres sean empáticos con este tipo de situaciones, y es para todo, violencia es en general para hombres, para mujeres, y en un país en donde ocupamos los primeros lugares. Entonces, en la medida en la que como seres humanos, como personas, seamos empáticos ante estas necesidades sociales que tenemos, pues todo va a ir mejorando, todo va a ir cambiando. Y pues bueno, esto tiene que reevolucionar de una manera más profunda, más intensa, porque el sistema de justicia en nuestro país yo lo considero, no sé mucho de marcos jurídicos, pero yo creo que tiene muchas áreas de oportunidades y muchas mejoras para que las penas o castigos sean más ejemplares, de tal manera que se detengan, que las investigaciones sean más eficaces y más certeras y por supuesto sean atendidas las necesidades de estas madres, de estas mujeres que luchan, que tienen esa necesidad de manifestarse y de ser escuchadas. Las formas, pues bueno, eso, como usted dice, habrá personas que estén de acuerdo, habremos otras que no, pero bueno, sin duda es una necesidad social que se tiene que atender, y también las mujeres tenemos que ser todas solidarias, pero no solo las mujeres, también los hombres, porque yo tengo un hijo y tampoco quisiera que sea violentado. O también tengo una hija y de la misma manera la estoy educando para que respete a su hermano o respete a su papá o respete a sus compañeros. Y lo mismo le enseño a mi hijo. Entonces, en la medida en que en estos tratos haya un equilibrio, creo que como sociedad estaremos mejorando. Sí, completamente de acuerdo. Y también hay otro punto muy importante. Justamente el movimiento feminista, pues una de las aristas es que ve separatista, ¿no? Solamente mujeres, no hombres. Los hombres en su lucha, nosotros en la lucha. Así Esa es una vertiente del feminismo, pero hay otra en que trabaja en la inclusión.
porque en la medida que nosotros procuremos también, no solamente nuestra educación, sino la empatía de los hombres de nuestro alrededor con nuestras luchas, pues también vamos ganando frentes, ¿no? Vamos ganando apoyo para estas luchas. Y coincido con lo que dice mi tocaya Isabel sobre el respeto, ¿no? El respeto no es de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres, sino el respeto entre personas, entre seres vivos, tal cual, ¿no? Respetar al otro, aunque sea hombre, sea mujer, sea trans, sea bice, el otro es otra persona, ¿no? Y el respeto creo que es ahí clave. Si nos respetáramos, si tuviéramos eso como eje, como esos valores nodales, formadores, pues creo que también se hablaría de otro tipo de educación. Y bueno, del sistema de justicia, pues también coincido que es un sistema de justicia, parece que está en pausa, ¿no? Porque hay investigaciones que ni siquiera se concluyen, o cuánto tiempo demoran. ¿Cuánto tiempo demora una víctima en recibir justicia? ¿Y cuántas veces esa demora es un impedimento para acercarse a pedir justicia? Porque son años, ¿no? Entonces, pues, y está como en la conciencia colectiva, ¿no? ¿Por qué nadie acusa, si se le meten a robar a su casa, cuántas personas ponen en realidad una demanda? No, pues voy a ir, voy a tomar declaración, y en realidad me voy a reponer algo, van a atrapar a los que robaron, y pongo un ejemplo sencillo de un robo, ¿no? Pero puede ser una violación, puede ser un homicidio, puede ser desapariciones, y estamos en lo mismo. Somos en ese sentido una sociedad desconfiada de la justicia y en muchos sentidos paralizada para la acción. Si desaparece alguien, si hay un homicidio, si hay un delito sexual, poco, muy poco se denuncia porque desconfiamos de la eficacia de la justicia. Sí, el aborto, que es el otro problema, me tocó ver en el hospital la mujer que llega porque tuvo un aborto y ahí está, como está penado, está ahí, sus niños se quedaron solos, ella está con una fiebre, está sangrando horriblemente y ahí está la policía porque es un delito, sí, es un delito el aborto. Todas las mujeres que tenemos hijos, a darles esa formación, ese sentido de humanismo, ese sentido de responsabilidad, de prevención, porque de fortalecer nuestros sistemas educativos, de fortalecer nuestro sistema de salud en la prevención de embarazos no deseados, de prevención de enfermedades. No solamente es un embarazo, sino también una enfermedad que pone en riesgo tu vida como adolescente, como joven. Entonces, o un embarazo no planeado que trunca la vida también de los jóvenes. Entonces, yo me inclino mucho sobre la educación y la prevención. Es darle ese sentido, ese humanismo, tanto a las niñas como a los niños, de qué tan valiosa es la vida, qué tan valioso es nuestro entorno familiar, qué tan importante es tener un papá al lado, responsable, respetuoso, que sea también proveedor. Y por supuesto, ahorita con la equidad, pues también las mujeres, ¿no? Si ambos trabajamos, ambos colaboramos con los cuidados de los hijos, ambos colaboramos con los quehaceres de la casa. Por lo menos en mi familia viví, por suerte, mala para mi mamá, que vivió en un hogar machista, pero bueno para nosotros porque ya cortó esa hebra. Entonces dijo, ustedes niños también pueden lavar su plato, también pueden barrer, también pueden cocinar. Y para nosotras igual, respeten a sus hermanos también las van a cuidar, pueden hacer las mismas actividades, no les pasa nada, entonces los dos pueden estudiar. A mi mamá no la dejaron estudiar porque era mujer y a ella la iban a mantener. Y luego, ¿qué pasa? Se queda viuda con 5 hijos y pues es una catástrofe, ¿no? Para una mujer sola, viuda, educar y criar a sus hijos. Entonces tenemos que pensar en todo eso, que haya equidad, que haya respeto, que haya humanismo, que haya más valores y sentido humano. Y pues bueno, algunas personas nos preguntan si por favor nos podría recomendar el libro que nos mostró sobre las mujeres en la historia y también alguno de feminismo para estar mejor informadas, dicen. El libro que les mostré lo pongo un poquito más de cerca, es Mujeres en el Cambio Social, es una investigación de la doctora María Teresa Fernández Aceves. Ella es una historiadora del CIESAS Occidente
y son diferentes biografías sobre mujeres que destacaron principalmente en la escena jalisciense. Una de ellas, como mencioné, Guadalupe Ursúa Flores. Hay otro libro que acaba de recién, que salió apenas, sobre los feminismos en América Latina, es del Colegio de México, de la doctora Dora Barrancos, que también es una recompilación muy buena y muy amplia si desean acercarse a los estudios de feminismo. Uno de los temas pendientes, pues justo son los de las enfermeras, ¿no? El estudio de las enfermeras como gremio, las diferentes formaciones de facultades sociales, facultades en las universidades sobre la enfermería, ¿no? La participación de las mujeres enfermeras en las luchas sindicales. Algo se ha estudiado de la huelga de médicos y enfermeras de 1964, pero no se ha estudiado como el movimiento de huelga, pero no la participación más puntual de las mujeres desde la enfermería o desde las áreas médicas, ¿no? Entonces, hay temas, varios temas pendientes, entre ellos esos, ¿no? Hay la participación también, pues simplemente la institucionalización de la enfermería, más allá de las facultades, el papel que ejercían las órdenes religiosas como las Hermanas de la Caridad, como las Hermanas Josefinas, para llevar o atender estos cuidados de salud y llevar ellas hospitales. En el caso de Guadalajara, las Hermanas de la Caridad estuvieron muchos años al frente del hospital de Belén, hasta que les tocó las leyes de expulsión, ¿no? Y tuvieron que dejar ese tipo de instituciones, dejar de tener a cargo ese tipo de instituciones. Pero claro que hay muchos temas ahí por estudiar, muchos temas también. Así es, doctora. Un comentario dice, excelente información, es una invitación a interesarnos, investigar sobre más mujeres en cada estado de nuestro país. Felicidades, doctora Isabel. Y bueno, pues así como esas mujeres en la historia, por ejemplo, Refugio Esteves, la misma Elena Arizmendi se menciona, Leonor Villegas, que fueron, pues se pueden considerar como impulsoras de la enfermería, ya que ellas participaron en la revolución, en curar a esos heridos de la guerra. Fueron a lo mejor nuestras pioneras aquí. Pioneras, enfermeras pioneras. Así es. El libro sobre Elena Arizmendi, justamente de la investigación de la doctora Gabriela Cano, se llamaba Elena Arizmendi. ¿Por qué? Porque mucho tiempo esa Elena Arizmendi había sido la amante o Adriana, como fue el mote que le puso Vasconcelos en sus memorias, ¿no? Entonces, para reivindicar la importancia de su nombre, la obra que escribió la doctora, la investigación que realizó la doctora Gabriela Cano, el libro se llamaba Elena Arizmendi. No es la amante, no es Adriana, no es la mujer de Elena, no es la mujer de José Vasconcelos, se llamaba esa mujer que tanto estigma cargó, se llamaba Elena Arizmendi.